Buen día, amigos de Perú 21. Estamos acá con una invitada muy especial, la congresista Adriana Tudela. Buen día, congresista, ¿cómo le va? Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. A usted, gracias por su tiempo. Bueno, empecemos con una crítica o autocrítica. El tema del magisterio, ¿no? Ha preocupado mucho la votación. Sí, por supuesto. No sé si autocrítica, porque mi voto fue en contra de esta norma que Claro. pretende reponer en la carrera magisterial a personas que no han aprobado el examen de la carrera magisterial, lo cual considero que es inaceptable y es un paso más hacia el desbaratamiento de la reforma magisterial que se implementó durante el gobierno de Alan García. Y creo que es lamentable que la educación pública y que el magisterio sea considerado por algunos como una agencia de empleos. Así es. Y bueno, reiterar, sí, sabíamos que no había votado en contra y bueno que lo sepan ahora los lectores y los televidentes. Otro tema que preocupa mucho, y bueno, usted tiene una postura interesante, es que los organismos electorales no pueden estar al margen de este sistema de pesos y contrapesos, ¿no? Uh -huh. Sí, efectivamente, el día de ayer se aprobó en la Comisión de Constitución un dictamen que, digamos, incluye a las cabezas de los entes electorales, OMPE, JNE y RENIEC, dentro de aquellas altas autoridades que tienen el privilegio del antejuicio y también el juicio político. Y sí quisiera acá precisar que digamos, no pueden existir autoridades que sean ajenas al sistema de pesos y contrapesos que existe en toda democracia. Y, y creo que también es importante señalar que la separación de poderes se hace efectiva en la medida en que existen estos pesos y contrapesos. Entonces, no existe ninguna razón, ningún fundamento para excluir de este sistema de pesos y contrapesos a los organismos electorales, porque en una democracia, en última instancia, todos, de alguna manera u otra, tienen que responder al voto ciudadano. Y es por ese motivo que el Congreso de la República tiene la facultad de hacer juicio político a estas altas autoridades, como podría ser los miembros del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, jueces y fiscales supremos, defensor del pueblo, y alegar que porque estas altas autoridades tienen tanto el privilegio del antejuicio como la responsabilidad del juicio político, que son digamos, parcializados o que no ejercen su función con independencia, es absurdo y contrario a lo que hemos venido viendo durante décadas, ¿no? Entonces, creo que es importante señalar que lo que corresponde es fortalecer la institucionalidad, la rendición de cuentas y la responsabilidad política de altas autoridades, ¿no? Pero lamentablemente hay quienes creen que el poder no viene con responsabilidad política y más bien quieren cooptar estas islas que se han generado, que son ajenas a este sistema de pesos y contrapesos, sin, digamos, responder al voto ciudadano, lo cual es gravísimo. ¿Qué tanto influyó el tema este del partido ANTAU-RO, ¿no? En partido ¿Perdón? Antauro, la respuesta que dio magistrado Salas Arenas, ¿no? El tema del partido Antauro, ¿no? Mediáticamente fue muy preocupante un poco, ¿no? Sí, sí, bueno, ha sido preocupante. Desde mi punto de vista, este tema, si bien es preocupante, no hay, bueno, para mí por lo menos no ha influido en esa Mm, decisión, porque a mí sí me preocuparía que sea el Jurado Nacional de Elecciones quien decida qué partidos pueden inscribirse y cuáles no, y cuáles son democráticos y cuáles no. Creo que eso es un arma de doble filo y un sí, poder gigantesco que no le deberíamos entregar al Jurado Nacional de Elecciones. Pero así esta es. discusión en torno a que los organismos electorales, a las cabezas de los organismos electorales, estaban por algún motivo que nadie llegaba a comprender al 100% excluidos del antejuicio y juicio político en la Constitución. Es una discusión de larga data digamos, hay diversos pronunciamientos, incluso del Tribunal Constitucional, señalando que esa situación, digamos, no podía continuar siendo así. Claro, como usted bien dice, es un punto interesante. Eh, el hecho de excluir o no por temas de fondo o de concepción democrática puede ser un arma de doble filo, ¿no? Ahora, por Por temas de... supuesto, Sí, es entregarle sí, a la cabeza del Jurado Nacional de Elecciones, que nuevamente es un poder, digamos, no electo, claro, el poder de decidir qué es democrático y qué no, y qué partidos pueden participar y qué no. claro, Entonces, a mí me parece es un poder demasiado grande que no debería recaer claro. en las manos del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, formalmente sí hay como una especie
veto velado, es decir, ahí hemos visto políticos que por no declarar un carro en el 78, ¿no? Terminan fuera y al final, Por es decir, supuesto, y nuevamente, digamos, es ese tipo de inconsistencias y de doble estándar que suele aplicar constantemente el jurado respecto a algunos partidos políticos y algunos candidatos, siendo más severos con unos que con otros, digamos, sí aboga a favor de la necesidad de que exista algún tipo de responsabilidad política por parte de estas altas autoridades, cosa que al día de hoy no hay, ¿no? Entonces, yo creo que al ser estos altos cargos, digamos, cargos que tienen una gran responsabilidad política, esa responsabilidad política tiene que hacerse efectiva a través del control político por parte del Congreso de la República. Y nuevamente, la responsabilidad del cargo tiene privilegios, sí, como el antejuicio, pero también ujú, tiene que venir con un control político que es el juicio político. No puedes tener el privilegio y no tener la responsabilidad, y claro. el hecho de que el Jurado Nacional de Elecciones abogue a favor de solo tener privilegios, más no la responsabilidad, creo que habla mucho respecto a la consistencia de su postura. Claro que sí. Sería bueno desarrollar un poco este proyecto de ley para destrabar obras públicas paralizadas. ¿Cómo lo podemos Uh -huh. entender a simple vista? Esto que usted propone. Bueno, creo que para nadie es ninguna sorpresa que las obras públicas y la capacidad de gestión de obras públicas y de contratación por parte del Estado es bastante deficiente. Tenemos más de 2.000 obras públicas que están paralizadas y, digamos, parte del motivo por el cual esto así no lo es todo, no hay otros motivos que influyen, es que tenemos una ley de contrataciones que no genera los incentivos adecuados para que las obras públicas se ejecuten de la mejor manera y que se hagan de manera rápida, sin paralizaciones, ¿no? Entonces, yo he presentado un proyecto de ley que busca modificar algunos aspectos de la ley de contrataciones. Hay otros proyectos de ley que se han presentado en paralelo y ya se Ujú, está llevando a cabo un dictamen, digamos, un predictamen conjunto de la Comisión de Descentralización con ujú. la Comisión de Economía para modificar la ley de contrataciones y hacerla más ágil, hacerla más moderna y también evitar que el dinero del contribuyente termine, digamos, despilfarrado o hundido en obras públicas que terminan siendo paralizadas y nunca se llegan a concretizar. Y parte del problema por el cual esto sucede es que los expedientes técnicos, por lo general, suelen ser de muy baja calidad. Ujú. Entonces, una de las modificaciones que contempla el proyecto de ley que he presentado es obligar a las entidades públicas que ejecutan presupuesto y que ejecutan proyectos de contratación a, digamos, invertir más recursos en generar mejores expedientes de mejor calidad. Porque lo que sucede hoy es que a quien realiza el expediente técnico se le paga muy poco, digamos, se Mm. invierte muy poco en tener buenos expedientes técnicos y eso trae cola y genera problemas a futuros como obras paralizadas, porque claro, si el expediente técnico se hizo mal y arranca una obra, la mitad uno Claro. se da cuenta del error, se paraliza. Y otra de las medidas que planteo es que las medidas cautelares que puede solicitar una empresa que está realizando una obra pública tengan que venir acompañadas de una garantía Mm. que la empresa tiene que presentar para poder obtener una medida cautelar. Y esto lo que busca es que no se pidan medidas cautelares ni se otorguen medidas cautelares injustificadas, Mm. que es algo que también tenemos de manera bastante frecuente. Otro tema, porque usted ha hablado de todos los ámbitos de la contratación, ¿no? Es que no siempre lo más barato es lo mejor, ¿no? Se ha debatido esto alguna vez, cómo ponen el más barato y no solo que luego con adendas termina siendo más caro, sino que termina siendo más caro por la corrupción o por el mal material o para el mal trabajo, ¿no? Sí, y eso se debe en parte digamos, a la ley de contrataciones, pero si bien, digamos, no hay una obligación legal expresa para los funcionarios públicos de elegir siempre lo más barato, el funcionario público no tiene los incentivos o los mejores incentivos para de repente optar por una opción que es la mejor, la que necesitamos, pero de repente es un poco más cara, también por miedo a las responsabilidades que pueda conllevar esa decisión. Entonces, tenemos funcionarios públicos que siempre se van por la opción más barata por miedo,
porque es lo más seguro y por prevenir futuras acusaciones de corrupción, de favorecimiento indebido, entre otras, y creo que eso se debe también a un problema que creo que nunca ha estado más vigente en nuestra política, que es la judicialización de la política y digamos, esta excesiva persecución penal que hay de cualquier tipo de decisión que se tome desde el sector público. Eso termina, en el fondo, desincentivando que los funcionarios públicos tengan cierto nivel de discrecionalidad para poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Ahora, no sé si está dentro de su proyecto, pero ¿cómo hacer para que estas exigencias, que son sin duda muy buenas, no terminen generando menos obras? Es decir, debería haber también quizá algún tipo de observación para la no ejecución de presupuestos en algunas entidades públicas, porque O pareciera sea, un crimen a sanción para veces, la ¿no? no ejecución de presupuesto. Digamos, lo planteo, digamos, ya que estamos dando el tema, ¿no? Porque es cierto, como usted dice, que la ejecución de obras tiene que ser más rigurosa en todas las etapas, ¿no? Pero otra cosa que vemos es que hay presupuestos que no se ejecutan ni al 50% ni al 40%, ¿no? En varios estamentos del Estado, ministerios, Sí, gobiernos por regionales. supuesto. Hay presupuesto que nunca se llega a ejecutar y creo que eso, digamos, tiene que ver tal vez con la ley de contrataciones que hace muchas veces difícil, Ujú. efectivamente, poder contratar para Claro, el Estado. Pero creo que también se debe muchas veces a falta de capacidad de gestión por claro, parte de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Y eso lamentablemente no es algo que vayamos a solucionar a través de una ley o a través de una norma, sino claro. que creo yo que el proceso de descentralización del Perú, luego de 20 años de estar funcionando, evidentemente no ha dado los resultados esperados y creo que debemos entrar a un proceso de reforma. Claro, claro, claro. Una de sus propuestas también era la renovación por tercios, si no me equivoco, ¿no? Sí, ese ha sido uno de los proyectos que formó parte del paquete de reformas políticas que presenté a inicio de este periodo legislativo. Eh, Luego de aprobada la bicameralidad, estos proyectos son absolutamente necesarios como reformas que son complementarias a la bicameralidad, porque si bien la bicameralidad es una reforma muy positiva que va a permitir eh, un mejor funcionamiento del poder legislativo y genera además un mecanismo de contrapesos dentro del propio Parlamento, que yo creo siempre es muy positivo. Por sí sola la bicameralidad no va a solucionar todos los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, por eso es que es tan Mm, importante, creo yo, que se debata y se incorpore a través de la ley orgánica digamos, que va a desarrollar la bicameralidad, la renovación de las cámaras por tercios o por mitades, ¿no? Yo particularmente considero que la Cámara de Diputados tiene que ser renovada por mitades por dos ujú. motivos, porque le da al ciudadano una herramienta de evaluación doble, es decir, le permite al ciudadano evaluar el trabajo que están haciendo las fuerzas políticas que componen el Congreso, premiando a las que lo están haciendo bien, Ujú. digamos, dándoles mayor representación, o castigando a aquellas que lo están haciendo mal, quitándoles representación a mitad de un quinquenio. Y por otro lado, le permite también al ciudadano evaluar el trabajo que hace el gobierno, el ejecutivo. Porque si el ejecutivo está haciendo un buen trabajo, el ciudadano a mitad de un periodo, a mitad de un quinquenio, va a premiar ese buen trabajo, probablemente con una mayoría parlamentaria o con una mayoría que le permita a ese gobierno aprobar las políticas que viene implementando. Y si el gobierno lo está haciendo mal, el ciudadano probablemente vaya a castigar ese mal desempeño del gobierno votando por una mayoría parlamentaria que sea adversa o opositora a las políticas del gobierno. Entonces creo que es un mecanismo que permite una representación y una rendición de cuentas mucho más cercana por parte de los representantes frente a los ciudadanos y también permite que el ciudadano evalúe al gobierno, lo cual genera una relación muchísimo más fluida y dinámica entre el Ejecutivo y el Legislativo, que sabemos ha tenido una relación bastante atropellada y accidentada durante los últimos años, justamente por eso, ¿no? Porque la representación parlamentaria, la composición del Congreso es estática durante 5 años. Mm. Entonces, si hay un gobierno que no logra conformar una coalición o una mayoría, esa relación ejecutivo-legislativo, digamos, va a ser bastante accidentada y además eso no puede cambiarse con el tiempo. Entonces, creo que la renovación de las cámaras es fundamental y otra de las reformas que he presentado que considero fundamental es el debate en torno al mecanismo de elección de nuestros representantes.
Ujú, Nosotros hoy en día tenemos un sistema de elección proporcional, de representación proporcional, es decir, los partidos políticos presentan listas parlamentarias y esas listas parlamentarias, ujú. digamos, ganan representación en el Congreso en función a el voto obtenido por cada una de estas listas. Es decir, hay una representación proporcional y hay este efecto arrastre también. Y yo he presentado un proyecto para que el Congreso sea elegido a través de un sistema de representación uninominal, lo cual quiere decir que las circunscripciones electorales, los distritos electorales, tienen que ser más pequeños para que cada uno de estos tenga a un representante frente al Congreso, creando una relación de representación directa entre representantes y representados, ¿no? Entonces creo que esa es otra reforma que definitivamente tiene que ser debatida para poder ver cómo es que vamos a elegir a la Cámara de Diputados y cómo es que vamos a elegir al Senado, ¿no? Entonces, un ejemplo es Lima. Lima es una sola circunscripción que tiene más de 8 millones de electores y tiene 33 sitios en el Congreso. Entonces, creo que algo que definitivamente vamos a tener que hacer es partir a Lima en circunscripciones, en Ujú. pedazos más chicos, cada uno de los cuales va a tener que tener su propia representación, ¿no? Entonces la renovación va a incluiría también, digamos, al Senado, a senadores, de ser el caso. Sí, yo considero que ambas cámaras tienen que ser sujetas a una renovación parcial. Ujú. Tenemos una pequeña complicación, que es que el periodo presidencial dura 5 años en el Perú, y eso definitivamente, digamos, complica un poco, en el caso del Senado, cómo exactamente es que se llevaría a cabo una renovación, Bueno, ya no dura pero tanto, creo cinco. que tenemos que evaluar, digamos, alguna fórmula, que de repente la elección del Senado no necesariamente coincida con la presidencial, pero sí creo que estos dos puntos, que son cada cuánto vamos a elegir a ambas cámaras y cómo, bajo qué mecanismo vamos a elegir a ambas cámaras, son fundamentales para poder eh, poner en marcha la bicameralidad en el 2026. Me imagino que no lo va a adelantar, pero ¿te interesaría ser senadora? Yo, en principio, preferiría la Cámara de Diputados porque creo que es una Cámara mucho más política, Mm, donde hay tal vez más acción claro, políticamente hablando, donde uno presenta propuestas y hay más cercanía con el ciudadano, pero la verdad es que no, yo no descarto al 100% ninguna de las dos alternativas. claro. Para ir cerrando, no sé si ya tiene su voto reflexionado, imagino que sí, el tema de las posibles censuras, las posibles eh, de los ministros que están en cuestión, ¿no? Tanto cultura como... Sí, a ver, la verdad es que ese tipo de votaciones las solemos discutir a nivel de bancada y es una discusión que aún no hemos tenido y que recién vamos a tener mañana. Ujú. En principio, mi posición personal no es a favor de censurar al ministro de Energía y Minas. Creo que el motivo, la motivación de esta moción de censura no me parece consistente ni válido. Y en el caso de cultura, tampoco considero que el motivo por el cual se está presentando la censura sea suficiente, ¿no? Sí, sí, un minuto. Ok, y para cerrar, en el caso de Aníbal Torres, hoy se vota en teoría la inhabilitación, Uh-huh. la posible Bueno, en inhabilitación. ese caso yo sí creo que Aníbal Torres tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado por infracción a la Constitución, eh, porque finalmente cuando antes de que Pedro Castillo pretendiera dar el golpe de Estado, lo cierto es que Aníbal Torres pretendió cerrar el Congreso interpretando una supuesta negación fáctica donde no la había y yendo Ujú. en contra de la ley y yendo en contra de precedentes del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, recordemos que hubo dos intentos por cerrar el Congreso por parte del gobierno de Pedro Castillo y Sí, Aníbal Torres fue el protagonista del primer intento por cerrar ilegalmente e inconstitucionalmente el Congreso de la República. claro que sí. No, no sé si usted votó a favor en cuanto a la confianza, creo que sí, ¿no? Sí, sí, nosotros, bueno, mi bancada tuvo algunos votos a favor, otros en Abstenciones, ¿no? abstención, y yo individualmente me abstuve en el caso del voto de confianza porque considero que, Mm. dado el contexto político que estamos atravesando en estas circunstancias por las acusaciones que ha recibido la presidenta,
un voto a favor del gabinete hubiese implicado la semana pasada, digamos, tal vez un respaldo político a Dina Boluarte, respaldo que creo no se merece porque no ha sido capaz de dar explicaciones ni medianamente razonables ni suficientes respecto a las acusaciones en su contra, pero al mismo tiempo un voto en contra del gabinete Claro. hubiese significado, digamos, castigar a un gabinete que incluso si es cambiado no va a solucionar el problema de fondo, que Así es la es. falta de transparencia y la poca capacidad que ha tenido la presidenta de la República de dar explicaciones aceptables. Lo sigue pensando igual después del viernes de la explicación que dio después. Sí, Sí, por supuesto, yo considero que la explicación que dio el viernes deja muchísimo que desear, ¿no? perfecto. Perfecto, congresista Tudela, yo sé que está con el tiempo. Gracias por su tiempo, valga la reiteración. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a usted y bueno, eso ha sido Gusto. todo amigos de Perú 21, congresista Adriana Tudela. Hasta otra oportunidad. Gracias.